El millonario invita a su secretaria a una fiesta de lujo. Lo que sucede es sorprendente. En la penumbra de un amanecer aún incipiente, el sonido inusual de un reloj antiguo resonaba con fuerza en el vasto vestíbulo de un edificio corporativo, de estilo clásico. Cada tic-tac parecía marcar no solo el paso del tiempo, sino también el preludio de un destino ineludible. Los primeros rayos del sol se colaban tímidamente a través de grandes ventanales, proyectando destellos dorados sobre el mármol pulido y las sutiles vetas del piso, mientras el aire se impregnaba de un leve aroma a café recién molido y a güero envejecido. En ese preciso instante, en un despacho con paredes adornadas de libros encuadernados y cuadros con escenas de paisajes urbanos, Sofía se encontraba concentrada en la organización de documentos. Sus manos, delicadas pero firmes, rozaban cada hoja con una meticulosidad que denotaba años de dedicación y a la vez un anhelo latente por trascender la monotonía de su cotidianidad. La textura de los papeles, fría y suave al tacto, contrastaba con el calor silencioso de sus pensamientos, sueños olvidados y aspiraciones largamente pospuestas. Sin embargo, ese día no era un día cualquiera. En medio del murmullo de teclados y teléfonos que tintineaban en el fondo, un sobre de lujo, impecable en su presentación, llamó la atención de Sofía. El sobre, de un elegante tono dorado y con un sello en cera roja, parecía casi fuera de lugar entre la rutina gris del lugar. Fue en ese instante que un estremecimiento recorrió su espina dorsal. No se trataba simplemente de un papel, era una invitación a lo desconocido, un presagio de algo que transformaría su existencia. Mientras sus ojos se aferraban a la imponente caligrafía que anunciaba el nombre de Leonardo Ferraz, el magnate de la empresa, su mente empezó a tejer escenarios imposibles, fiestas deslumbrantes, encuentros inesperados y quizá la realización de un sueño largamente acariciado. La invitación, sin embargo, no venía acompañada de explicaciones. Solo había un mensaje enigmático: esté presente esta noche en la mansión del Alba. Su presencia es indispensable. Las palabras parecían cargadas de una urgencia casi palpable, como si cada letra vibrara con un secreto que aguardaba ser desvelado. El ambiente en el despacho se transformó sutilmente. Mientras Sofía sujetaba el sobre con dedos temblorosos, el eco de sus pasos sobre la alfombra bordada creaba una sinfonía de expectativas y nerviosismo. El aroma a café, que antes era reconfortante, ahora se mezclaba con una fragancia inusual, un leve toque de incienso y madera quemada, como si el destino mismo hubiera preparado una ceremonia secreta en ese preciso instante. La textura rugosa del sobre contrastaba con la suavidad de su piel, recordándole que cada experiencia nueva, por intensa que sea, deja su impronta en la memoria. En la sala contigua, una conversación distante se mezclaba con el sonido sutil de una máquina de escribir antigua, mientras el zumbido del aire acondicionado creaba un contrapunto mecánico. Sofía se permitió un breve instante de introspección. ¿Quién era ella, más allá de la modesta secretaría que los demás creían conocer? Desde pequeña había soñado con un mundo donde el reconocimiento y el respeto fueran más que un eco en un despacho gris. Aquella invitación parecía una chispa en la penumbra, una oportunidad para reescribir su destino, pero también despertaba en ella temores y dudas. ¿Sería acaso una trampa, un juego cruel de poder y desdén? El ambiente se cargó de una tensión casi tangible cuando, de repente, el timbre del teléfono rompió la calma. Una voz masculina, autoritaria y medida, llamó la atención de Sofía. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un sonido aún más impactante irrumpió en el silencio.
el traqueteo rítmico de unos tacones firmes sobre el suelo de mármol. Esa marcha, casi ceremonial, provenía del pasillo principal y cada paso parecía anunciar la llegada de algo o alguien fuera de lo común. El corazón de Sofía latía desbocado mientras levantaba la vista y allí, en el umbral de la puerta, apareció Leonardo. Su figura imponente y elegante se recortaba en la luz del amanecer y en sus ojos se podía intuir un destello de misterio y determinación. Vestido con un traje a medida que denotaba poder y sofisticación, Leonardo sostuvo en su mano un pequeño objeto brillante, un reloj de bolsillo con intrincados grabados que agitaba ligeramente mientras avanzaba hacia ella. La sensación táctil del aire se volvió más densa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar aquel encuentro. La mirada de Leonardo se posó en el sobre de Sofía. Con una entonación casi imperceptible, murmuró algo que quedó suspendido en el ambiente, una frase que combinaba gratitud y un secreto largamente guardado. Sofía, atrapada entre el desconcierto y la esperanza, sintió cómo cada fibra de su ser se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Qué motivaba a este hombre, conocido por su dureza y ambición, a extenderle una invitación tan singular? ¿Sería este el inicio de una redención, una oportunidad para ella de alcanzar un destino inimaginable, o simplemente una pieza en un juego de poder que ella ni siquiera podía comprender? El vestíbulo se impregnó de una sinfonía de sonidos, el murmullo distante de conversaciones, el tintinear de copas y el suave repiqueteo del reloj que Leonardo portaba. Cada elemento se unía para crear una atmósfera cargada de presagio. La luz que se filtraba a través de los vitrales pintaba patrones cambiantes en el suelo, como si el destino dibujara caminos invisibles hacia un futuro incierto. El frío del mármol bajo sus pies contrastaba con el calor interno de sus emociones, creando una dualidad que intensificaba cada sensorial detalle. En ese preciso instante, mientras el sol ascendía lentamente y derramaba su resplandor sobre la ciudad, Sofía comprendió que aquello no era simplemente una invitación, sino un llamado a redescubrirse a sí misma. La fragancia del incienso se volvió más penetrante, envolviendo el aire en un manto casi místico, y las texturas a su alrededor parecían cobrar vida propia. Cada elemento sensorial contribuía a la creación de un escenario casi cinematográfico, donde el suspense y la intriga eran los protagonistas silenciosos de una historia que estaba a punto de romper con todas las expectativas. Mientras Leonardo se acercaba, su presencia emanaba una mezcla de autoridad y vulnerabilidad, como si llevara consigo el peso de decisiones pasadas y la promesa de un futuro inesperado. Con una mirada profunda, el magnate parecía querer transmitirle a Sofía algo más allá de lo evidente. La certeza de que cada detalle, cada sonido y cada aroma en ese instante formaba parte de un plan mayor, de un relato que aún estaba por escribirse. Y es que en ese cruce de caminos, entre el zumbido de la tecnología moderna y el eco de tradiciones ancestrales, el destino de Sofía se desplegaba ante ella con toda la fuerza de lo inesperado. La invitación en su mano, ese sobresaliente símbolo de oportunidad y riesgo, se convirtió en el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que prometían desafiar sus creencias y transformar su vida de manera radical. El leve roce del sobre contra su piel le recordaba la fragilidad de lo cotidiano y la firmeza de la esperanza que, a pesar de todo, se abría paso en su interior. Mientras la mañana se transformaba en un lienzo de posibilidades, Sofía se enfrentaba a la disyuntiva más profunda: abrazar lo desconocido y arriesgarse a cambiar su destino o permanecer en la seguridad de lo familiar,
aunque esa seguridad se sintiera cada vez más vacía. La pregunta latente, casi imperceptible, en medio del bullicio de la oficina, era un eco constante en su mente. ¿Qué se esconde tras aquel misterioso convite? ¿Será una puerta hacia un mundo de lujos y reconocimientos, o el inicio de una trama, tejida con hilos de engaño y desilusión? En el umbral de este día decisivo, el ambiente se tornó irreversiblemente mágico. La combinación de luces y sombras, de texturas frías y aromas envolventes, creó una atmósfera en la que cada instante parecía cargado de significado. Leonardo, con el reloj de bolsillo aún en mano, dio un paso decisivo hacia Sofía, sellando ese primer encuentro con una mirada que prometía respuestas, pero que también dejaba en el aire un interrogante crucial. La tensión en la sala se hizo palpable, y el sonido del reloj marcó el compás de un destino que estaba a punto de desplegarse sin que ninguno de los presentes pudiera prever su verdadera magnitud. Con el sobre dorado brillando en su mano, Sofía sintió cómo el mundo a su alrededor adquiría nuevos matices. El contraste entre la rutina habitual y ese instante cargado de misterio era tan marcado que por un breve momento el tiempo pareció detenerse, permitiéndole saborear cada detalle sensorial. El fresco roce del aire acondicionado, el sutil perfume de los arreglos florales que adornaban la entrada y el inconfundible eco del reloj, como un preludio de lo que vendría. Cada elemento se combinaba para crear una experiencia inmersiva que no solo despertaba su curiosidad, sino que también impulsaba una transformación interna profunda. En este escenario, Sofía se encontró en la antesala de una revelación que, aunque oculta en ese preciso instante, prometía alterar irrevocablemente el curso de su existencia. El misterio del convite, envuelto en texturas, sonidos y aromas, se convirtió en la chispa que encendería una narrativa repleta de giros y revelaciones bombásticas, dejando al espectador con la sensación de que cada detalle, por insignificante que pareciera, era parte de un rompecabezas mayor, listo para ser descifrado en los capítulos venideros. El ambiente en la oficina se transformó en un torbellino de murmullos y miradas furtivas, cuando el sobresaliente convite se convirtió en el epicentro de una tensión inesperada. Apenas se abrió la puerta del despacho, el eco de los pasos de Sofía, temblorosos por la incertidumbre, se fundió con el rumor incesante de conversaciones cargadas de especulaciones. Las paredes, que hasta ese momento habían sido testigos, mudos de su rutina, parecían ahora presenciar el inicio de una epopeya en la que cada detalle cobraría significado. Cada susurro se convertiría en pista de un enigma mayor. Mientras algunos colegas intercambiaban palabras a medio susurrar, otros se limitaban a mirar a Sofía con expresiones que mezclaban lástima, envidia y curiosidad. El aroma a café antes reconfortante se tornó en una fragancia agridulce que se confundía con el leve olor a tinta de documentos apilados y el distante perfume de flores marchitas en un jarrón olvidado. La tensión se sentía en el aire, casi como una niebla densa que impregnaba cada rincón del lugar. Sofía, con el sobre dorado aún en su mano, trataba de contener la tormenta de emociones que la invadían. Sus dedos, que antes acariciaban los documentos con la calma de la rutina diaria, ahora temblaban ligeramente, como si el contacto con aquel papel pudiera revelar en su textura el secreto de su destino. La incertidumbre la embargaba, y en cada respiración se percibía el latido acelerado de su corazón, resonando como un tambor de guerra en el silencio expectante de la oficina. Fue en ese preciso instante cuando la voz de Camila, siempre mordaz y cargada de resentimiento, rompió la quietud del ambiente. Con tono entre jocoso y acusador, dijo:
¿Será que el señor Ferraz te tiene en estima o te ha elegido como su próxima presa para su espectáculo? La ironía en su voz se entrelazaba con una malicia apenas disimulada, provocando una ola de risitas nerviosas entre algunos compañeros. La frase se deslizó por el aire, dejando un rastro de dudas y desconfianza en quienes la oían. El impacto de las palabras de Camila se sintió de inmediato en Sofía. La inocencia de su mirada se oscureció momentáneamente y su mente se inundó de recuerdos de años de esfuerzo inadvertido y de sueños relegados a un rincón olvidado. Podría ser que Leonardo Ferraz, el hombre cuyo poder se extendía como una sombra sobre la oficina, tuviera intenciones ocultas. ¿Sería este convite una oportunidad real para cambiar su vida o simplemente una trampa diseñada para humillarla ante todos? La pregunta resonaba en el aire, y en el murmullo colectivo de la oficina las respuestas parecían estar tan fragmentadas como las luces parpadeantes en el techo. El rumor se extendió con la rapidez de un incendio en un bosque seco, alimentado por las especulaciones de aquellos que nunca habían tenido el valor de mirar más allá de lo evidente. Los rostros, antes anónimos en la rutina diaria, se volvían ahora espectadores involuntarios de un drama que parecía escrito a fuego, donde cada mirada contenía un juicio silencioso. Mientras tanto, en el centro de este torbellino emocional, Sofía se esforzaba por mantener la compostura. Con una mezcla de determinación y temor, se dirigió a su escritorio, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies y el roce de la tela de su blusa que, inesperadamente, le recordaba la fragilidad de lo cotidiano. Cada objeto en la oficina parecía cobrar vida en ese instante. La suave vibración del ventilador, el casi imperceptible tic-tac del reloj en la pared y hasta el susurro del papel al pasar por sus manos. Todo conspiraba para recordarle que en medio de la rutina algo extraordinario había irrumpido, alterando la armonía establecida. Una tensión aún mayor se apoderó de la sala cuando el teléfono del despacho de Sofía comenzó a sonar de manera insistente. El tono era grave, como si cada campanada anunciara la inminencia de un cambio drástico. Sin embargo, antes de que pudiera contestar, la puerta se abrió de golpe y apareció Leonardo Ferraz, cuyo semblante era tan imperturbable como enigmático. Su presencia imponía un silencio repentino. Era como si al mismo tiempo se hubiera detenido para presenciar el desarrollo de este misterio. Leonardo caminaba con una cadencia medida, dejando tras de sí un rastro de elegancia y poder. El sonido de sus zapatos de cuero resonaba firmemente sobre el suelo, marcando el compás de una marcha que parecía desafiar el destino. Al entrar, dirigió su mirada directamente a Sofía, y en ese intercambio de miradas se podía intuir una tensión cargada de significados ocultos. Con una voz que oscilaba entre la frialdad y una sutil vulnerabilidad, preguntó: ¿Has recibido mi convite? La pregunta, simple en apariencia, se impregnó de una intensidad que dejó a todos sin aliento. La respuesta de Sofía fue casi imperceptible, un susurro ahogado que reflejaba tanto sorpresa como temor. Sin embargo, en su interior, un torrente de emociones la inundaba. La posibilidad de que aquel convite pudiera ser la llave a un futuro diferente, y al mismo tiempo, el terror de ser expuesta a un juego de poder que no comprendía del todo. Mientras el ambiente se espesaba, el murmullo de las conversaciones se volvió un eco distante, y la atención se centró exclusivamente en el intercambio entre ella y el magnate. La voz de Leonardo volvió a resonar, esta vez con un tono que dejaba poco espacio para interpretaciones. Solo asiste y deja que el destino se revele por sí mismo. Con estas palabras, se despidió tan súbitamente como había llegado, dejando tras de sí un silencio abrumador. El despacho,
que momentos antes bullía de actividad, se sumió en una calma inquietante, en la que cada respiración parecía un preludio al desastre o a la redención. La incertidumbre de Sofía se intensificó cuando, en medio del silencio, sus compañeros comenzaron a intercambiar miradas y palabras cargadas de intriga. Algunas voces murmuraban que el convite era un reconocimiento a sus años de lealtad, mientras otras insinuaban que era una trampa elaborada para ponerla en ridículo en un espectáculo público. Cada teoría se entrelazaba con la siguiente, creando una red de rumores que amenazaba con engullir la pequeña esperanza que Sofía había nutrido en su interior. El reloj en la pared continuaba marcando el paso del tiempo con una cadencia implacable, como si quisiera recordarle a todos que el momento de la verdad estaba cerca. La oficina se transformó en un escenario en el que cada objeto, cada sonido y cada mirada contribuían a la construcción de una atmósfera casi irreal, donde la tensión era palpable y el futuro parecía estar escrito en el aire. La mezcla de olores, el café amargo, la tinta fresca y un leve perfume floral proveniente de un ramo olvidado, creaba una sinfonía sensorial que reforzaba la sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder. En medio de este ambiente cargado de emociones y secretos, Sofía se encontró sola en su escritorio, mirando fijamente el sobre dorado que ahora parecía brillar con una luz propia. Con cada caricia de sus dedos recordaba los momentos de soledad y los sueños que había alimentado en el silencio de su rutina. La incertidumbre se mezclaba con la esperanza, y por un breve instante el mundo a su alrededor se desvaneció, dejando solo la pregunta persistente. ¿Era este convite la oportunidad que había esperado durante toda su vida, o simplemente el preludio de un drama diseñado para humillarla? La tensión se rompió apenas cuando de nuevo el teléfono sonó, interrumpiendo la introspección. Esta vez, la llamada provenía de una voz desconocida, grave y misteriosa que susurró: «La noche está por revelar más de lo que imaginas». Esa breve declaración, cargada de misterio, hizo que el ambiente se volviera aún más denso, y las palabras flotaron en el aire como una amenaza inminente o una promesa de redención. La incertidumbre se instaló de manera definitiva en el rostro de Sofía, cuyos ojos reflejaban ahora una mezcla de determinación y temor reverente. La narrativa del día parecía tomar un giro irreversible. La oficina, una vez un escenario cotidiano, se había convertido en el telón de fondo de una historia en la que cada detalle, cada susurro y cada sombra era un indicio de algo mayor. Mientras las conversaciones seguían y las teorías se multiplicaban, Sofía se preparaba para enfrentar la encrucijada que se le presentaba, aceptar el convite y sumergirse en un mundo desconocido, o rechazarlo y permanecer en la seguridad, aunque opaca, de su existencia diaria. En ese momento, el sonido de un golpe sutil en la puerta llamó la atención de todos. Era como si el mismo destino quisiera asegurarse de que cada participante en esta intriga estuviera atento. La puerta se abrió lentamente, dejando entrever un pasillo oscuro, cuyos contornos se confundían con la penumbra y las luces parpadeantes. Esa imagen, casi surrealista, se quedó grabada en la mente de Sofía, evocando un sentimiento de inquietud y anticipación. ¿Qué revelaría ese corredor sombrío? ¿Sería acaso el camino hacia respuestas o el preludio de nuevas preguntas? Sin respuesta, con el sobre aún en sus manos, Sofía sintió que el peso de cada mirada se volvía un recordatorio de que la verdad, en cualquier forma, estaba a punto de ser revelada. Mientras el sonido del teléfono y las voces se fusionaban en una sinfonía de presagios, la pregunta inicial que había marcado el inicio de todo se volvía cada vez más urgente.
¿Acaso el convite era una oportunidad real para transformar su destino? ¿O era un juego peligroso del poder y la arrogancia que regían en aquel entorno? La respuesta parecía flotar en el aire, suspendida entre la promesa de una redención inesperada y la amenaza de una humillación pública. Cada suspiro, cada latido y cada palabra murmurada en la oficina contribuía a la creación de un escenario en el que la tensión era casi insoportable y donde el futuro se dibujaba en trazos de incertidumbre y expectativa. La mezcla de emociones, miedo, esperanza, curiosidad, se entrelazaba en una danza silenciosa que prometía cambiar para siempre el destino de Sofía. Mientras el día avanzaba y la oficina se sumía en una especie de calma tensa, la presencia de Leonardo y la ambigüedad de sus palabras seguían resonando en la mente de cada uno. La atmósfera, cargada de detalles sensoriales que iban desde el aroma penetrante del café hasta el frío palpable del mármol bajo los pies, se convirtió en el escenario perfecto para que la historia, aún en sus albores, delineara un futuro lleno de posibilidades, incertidumbres y, sobre todo, la promesa de una transformación que nadie podría prever. Finalmente, cuando el reloj marcó el último de los minutos de la mañana y la llamada misteriosa se desvaneció en un eco lejano, Sofía se encontró frente a un espejo, observándose a sí misma con una mirada que ya no era la de la tímida secretaria de siempre, sino la de alguien que estaba a punto de embarcarse en un viaje sin retorno. Con la determinación naciente en sus ojos y el sobre dorado como único testigo de su destino, se preparó para tomar la decisión que marcaría el inicio de una nueva era en su vida. Así, en ese instante cargado de incertidumbre y suspenso, la pregunta que había quedado en el aire se reiteró con fuerza. ¿Sería este convite la llave para liberarla de una existencia opaca o el inicio de un juego peligroso y despiadado? El misterio se cerraba en torno a cada esquina, dejando a todos con la sensación de que en cualquier momento el velo de la incertidumbre se levantaría para revelar una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. La noche se cernía sobre la ciudad como un manto de misterio, y el cielo parecía conspirar con la ocasión, tiñéndose de tonos púrpuras y azul profundo. La mansión del Alba, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la urbe, se alzaba majestuosa y enigmática, iluminada por una sutil mezcla de luces cálidas y sombras que daban a sus muros una apariencia casi irreales. Al llegar, Sofía sintió que cada latido de su corazón marcaba el compás de una sinfonía que iba a transformar su existencia. Al cruzar el umbral de la gran puerta, el aire frío y perfumado con un delicado aroma a jazmín y sándalo la envolvió, haciendo que la piel se le erizara en anticipación. El vestíbulo, con su suelo de mármol pulido y candelabros centelleantes, estaba lleno de murmullos y risas contenidas, como si cada invitado supiera que estaba a punto de presenciar algo fuera de lo común. El murmullo del agua proveniente de una fuente decorativa y el suave eco de una música instrumental creaban una atmósfera etérea en la que el tiempo parecía haberse detenido momentáneamente. Sofía avanzó con pasos medidos, sintiendo el roce sedoso de la alfombra bajo sus pies y el sutil murmullo de sus propios nervios. Su vestido, sencillo pero elegante, contrastaba con la opulencia que la rodeaba, y aunque su atuendo no era digno de la alta sociedad, en ese instante su presencia se destacaba por una luz interior que la hacía única. Mientras recorría el salón, cada detalle se grababa en su memoria: el tacto frío de las barandas de hierro forjado, el tintinear lejano de copas de cristal y el suave resplandor que emanaba de los arreglos florales esparcidos en rincones estratégicos. En Milusus, el centro del salón,
Un gran ventanal revelaba una vista panorámica de la ciudad, donde las luces titilaban como pequeñas estrellas en la noche. Cada destello parecía contar una historia oculta, y Sofía sintió que ese lugar estaba impregnado de secretos que esperaban ser descubiertos. A medida que se adentraba en la fiesta, notó las miradas de los asistentes, algunas cargadas de admiración, discreta, otras de curiosidad y, en ocasiones, de desaprobación. El ambiente estaba saturado de expectativas y de una tensión casi palpable, como si cada invitado fuera consciente de que aquella noche marcaría un antes y un después en sus vidas. Mientras la música se entrelazaba con el zumbido de las conversaciones, Sofía percibía una mezcla de emociones intensas. La esperanza de que ese convite representara una oportunidad para dejar atrás años de anonimato y la inquietud de sentirse fuera de lugar en un mundo tan lujoso. El sabor agridulce de la incertidumbre se mezclaba con cada sorbo de champán que se servía discretamente en mesas ornamentadas. En ese instante, su mente se debatía entre la emoción de lo desconocido y el miedo a ser el centro de una burla o de un juego cruel, como aquel que había empezado a gestarse en su oficina horas antes. El salón se abría ante ella en un despliegue de contrastes, luces intensas y sombras profundas, risas contenidas y silencios cargados de expectativa, voces suaves y gestos que hablaban en un idioma secreto de complicidad y juicio. Entre la multitud, figuras que parecían salidas de un cuento de hadas moderno se movían con gracia y cada paso, cada susurro, dejaba una huella efímera en el aire. La atmósfera era tan densa que incluso el roce del aire acondicionado se hacía sentir como un recordatorio constante de la frialdad y del lujo inalcanzable para la mayoría. En un instante, mientras avanzaba hacia el centro del salón, Sofía fue recibida por una serie de miradas fijas y comentarios apenas susurrados. Uno de ellos, pronunciado con un dejo de incredulidad, llegó desde un rincón oscuro. ¿Acaso ella se atreve a cruzar este umbral con tanta sencillez? Esa pregunta, lanzada sin preámbulo, resonó en su mente como un eco distante, pero persistente, incitándola a buscar una respuesta que todavía se le escapaba. A pesar de la aparente hostilidad, también sintió una chispa interna que la impulsaba a no dejarse doblegar por el prejuicio y la envidia. La música, que en un principio había sido un acompañamiento sutil, comenzó a intensificarse. Las cuerdas y percusiones se fusionaban en un crescendo que parecía marcar el ritmo de un destino inminente. Cada nota vibraba en el aire, acentuando el dramatismo del ambiente. Y en ese contexto, el murmullo de la gente se volvió una sinfonía de secretos y emociones ocultas. El eco de una risa lejano se mezclaba con el tintinear de cristales, mientras la tensión se palpaba en cada rincón de la gran sala. En medio de todo este despliegue de opulencia y expectativas, Sofía se encontró cara a cara con una figura que parecía irradiar autoridad y misterio. Una mujer de mirada penetrante, vestida con un traje de alta costura que resaltaba su porte imponente, se acercó con pasos medidos y una sonrisa que no lograba ocultar una pizca de burla. Esta mujer, que parecía encarnar el desprecio y el poder de la alta sociedad, pronunció unas pocas palabras en un tono que dejaba entrever que conocía más de lo que mostraba. «Parece que hoy la noche tiene sorpresas para todos», dijo, mientras sus ojos escrutaban cada rincón del rostro de Sofía, evaluándolo con frialdad. Esa breve interacción hizo que el ambiente se cargara aún más de tensión, como si cada palabra fuese una llave que abriese un compartimento de secretos oscuros. Mientras el murmullo de la conversación seguía creciendo,
el efecto de la revelación inesperada de Leonardo horas antes se hacía sentir con más intensidad. Los susurros y las miradas se entrelazaban en un tejido de rumores, donde cada detalle de su presencia en la fiesta se transformaba en un símbolo de algo mayor. La emoción y el recelo se mezclaban en una danza sutil, y Sofía, a pesar de las dudas, comenzaba a notar que en medio de tanta ostentación se escondía una oportunidad, la posibilidad de demostrar su valía en un escenario que la había relegado siempre a la periferia. En el bullicio de la noche, mientras los asistentes se entregaban a la celebración con una mezcla de júbilo y recelo, el sonido de una risa apagada llamó la atención de Sofía. Provenía de un grupo de invitados que se habían congregado cerca de una gran mesa adornada con manjares exquisitos. Allí, entre copas de champán y elegantes bocados, las conversaciones parecían fluir con una naturalidad forzada, en la que se entrelazaban halagos y críticas veladas. Sofía observó cómo los rostros, iluminados intermitentemente por destellos de luz, reflejaban una dualidad. Por un lado, el deleite de estar inmersos en un ambiente de ensueño, y por otro, la evidente envidia hacia alguien que, como ella, osaba presentarse sin artificios. El contacto visual entre Sofía y algunos de esos invitados fue breve, pero lo suficientemente intenso como para transmitir un mensaje tácito: no eres de este mundo. Esa frase, silenciosa y punzante, se clavó en su mente, intensificando la sensación de soledad en medio de la multitud. Sin embargo, en lugar de hundirse en la autocompasión, Sofía encontró en esa mirada un estímulo para demostrar que, a pesar de las apariencias, su valor no se medía por la etiqueta de su vestimenta, sino por la fortaleza de su espíritu y la autenticidad de sus sueños. A medida que la velada avanzaba, el ambiente en la mansión se transformaba. La música adoptaba tonos más oscuros y melancólicos, y la iluminación se atenuaba, dejando entrever sombras que danzaban en las paredes como testigos silentes de secretos pasados y futuros inciertos. El aire se llenó de un aroma embriagador a rosas y especias, creando una atmósfera casi mística que invitaba a dejar de lado las preocupaciones terrenales. En ese ambiente cargado de simbolismo, cada paso de Sofía parecía marcar el inicio de una travesía hacia lo desconocido, donde el peligro y la redención se entrelazaban en un juego de luces y sombras. La sensación de ser observada se intensificó cuando de repente un grupo de invitados se desplazó hacia ella con una mezcla de curiosidad y ligera hostilidad. La frialdad en sus ojos contrastaba con la calidez aparente de la celebración, y en cada gesto se leía una pregunta silenciosa: ¿qué hace aquí alguien tan diferente? El murmullo de la conversación se volvió un eco lejano, y en ese instante Sofía percibió que cada detalle sensorial, desde el roce del terciopelo en las cortinas hasta el eco distante de un violín, construía un puente hacia una verdad oculta que aún estaba por revelarse. En medio de ese torbellino emocional, la atención se centró en un rincón del salón donde una mesa repleta de exquisitos manjares y bebidas relucientes invitaba a degustar un festín para los sentidos. Las texturas contrastantes de alimentos y finamente elaborados, y la fragancia de hierbas frescas impregnaban el aire, creando una sensación casi táctil que invitaba a sumergirse en la experiencia. Sin embargo, en esa abundancia, Sofía no pudo evitar notar la discreta ausencia de una sonrisa genuina, como si cada invitado estuviera tan absorto en la superficialidad del lujo que olvidara la esencia de la emoción auténtica. El ambiente se volvió cada vez más denso y misterioso. La mezcla de luces y sombras, el murmullo constante de voces y el palpitar de su propio corazón componían una partitura perfecta para la intriga.
Mientras las conversaciones se entrelazaban con susurros llenos de presagio, el semblante de Sofía se endurecía con una determinación silenciosa. Sabía que detrás de cada mirada y cada palabra había una historia oculta, un secreto esperando a ser descubierto. La incertidumbre se transformaba en un desafío personal. Demostrar que ella era más que la simple imagen de una secretaria despreciada, y que su presencia en aquel lugar no era un error, sino una pieza fundamental de un rompecabezas que el destino había dispuesto meticulosamente. El clímax sensorial de la noche se aproximaba de manera imperceptible, como la calma antes de la tormenta. Cada sonido, cada aroma, cada textura se fusionaba en una experiencia abrumadora que despertaba en Sofía una conciencia renovada de su propio valor. La mansión, con su elegancia y misterio, parecía ser el escenario perfecto para el despliegue de una transformación personal que iba más allá de lo evidente. Y en ese preciso instante, mientras la música se intensificaba y la atmósfera se cargaba de una electricidad inminente, Sofía comprendió que estaba al borde de un abismo emocional, un precipicio del que no habría vuelta atrás. Con cada paso que daba por el salón, el peso de las expectativas y los juicios se hacía más tangible, pero a la vez, la convicción de que algo extraordinario estaba a punto de suceder la impulsaba a avanzar. En ese cruce de caminos, la noche no solo prometía revelar los secretos del convite, sino que también ofrecía una oportunidad para que ella se redescubriera y se enfrentara a la realidad con la fuerza de un espíritu indomable. El eco de cada palabra susurrada, la caricia del aire en su rostro y la tenue vibración de la música se entrelazaban en un relato que, sin duda, marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida. Mientras el reloj continuaba su implacable avance y las sombras se alargaban en un juego de contrastes, el primer impacto de la noche dejaba en el alma de Sofía una huella indeleble, una mezcla de incertidumbre, dolor y, sobre todo, una chispa de esperanza que, a pesar de todo, prometía iluminar el camino hacia un destino aún por descifrar. Cada detalle, desde el brillo de las luces hasta el sutil murmullo de la multitud, contribuía a construir una narrativa en la que el suspense y la emoción se fundían en un abrazo inseparable, dejando claro que aquella noche era solo el comienzo de un viaje cargado de revelaciones y emociones intensas, donde cada instante contaba y la historia se desplegaba con la fuerza de lo ineludible. Con la certeza de que el destino no tardaría en desvelar más secretos, Sofía se adentró en la noche con el firme propósito de enfrentar cada desafío, consciente de que cada segundo transcurrido en aquel ambiente lujoso y misterioso era una oportunidad para transformar su destino, para descubrir la verdad oculta tras el convite y, sobre todo, para escribir su propia historia en medio de un escenario que, en apariencia, había sido diseñado para humillarla, pero que en realidad se estaba convirtiendo en el escenario de su resurgir. El ambiente en la mansión se volvió casi irreal, como si el tiempo se hubiera ralentizado para que cada detalle se impregnara en la memoria de quienes lo presenciaban. La atmósfera, ya cargada de luces titilantes y sombras danzantes, adquirió un tono más profundo y enigmático. Los murmullos se esfumaron y un silencio expectante se apoderó del gran salón, como si el universo entero contuviera el aliento antes de lo inevitable. Leonardo, con su porte inmutable y su mirada que oscilaba entre la severidad y la ternura contenida, se dirigió al centro del salón. Con pasos firmes y cadenciosos se abrió paso entre los invitados, cuya expectación se palpaba en cada gesto y cada parpadeo. La música, que hasta ese momento había marcado el ambiente con notas suaves y envolventes, comenzó a desvanecerse lentamente,
dejando un eco lejano que parecía anunciar la llegada de un momento trascendental. Mientras todos los ojos se posaban en él, Leonardo levantó la mano con una calma que contrastaba con la tensión del instante. El brillo tenue de las luces hacía relucir los contornos de su rostro, marcados por años de secretos y decisiones difíciles. En sus ojos se vislumbraba la profundidad de una historia largamente oculta, y su voz, cuando finalmente rompió el silencio, resonó con la fuerza de la verdad que ya no podía permanecer oculta. Esta noche no solo celebramos la magnificencia de este evento, sino también una historia que ha permanecido en las sombras por demasiado tiempo, dijo, y cada palabra parecía llevar consigo el peso de un destino ineludible. El salón se llenó de una expectación casi tangible, y el aire se volvió más denso, impregnado de un sutil aroma a madera quemada y a la humedad que precede a una tormenta. Los presentes apenas podían respirar. Incluso el murmullo de la fuente en el vestíbulo parecía haberse silenciado. Los rostros, antes llenos de una mezcla de envidia y admiración, se tornaron pálidos ante la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. La mirada de Sofía, que hasta entonces había oscilado entre la incertidumbre y la esperanza, se ancló en Leonardo, intentando descifrar el significado oculto en sus palabras. El brillo de sus ojos reflejaba tanto temor como una renovada determinación. Con una pausa que pareció eternizarse, Leonardo sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en terciopelo oscuro. El objeto, delicadamente sostenido entre sus dedos, emitía un resplandor sutil que capturaba la atención de cada alma presente. La tensión se volvió casi insoportable. El tiempo parecía haberse detenido en un compás inmaculado, en el que el latido del corazón de Sofía marcaba el ritmo de un destino inminente. Lo que estoy a punto de compartir no es un mero detalle de mi pasado, continuó Leonardo, su voz ahora baja y grave, cargada de una sinceridad que helaba la sangre, sino una verdad que ha marcado mi existencia y que sin que nadie lo supiera ha estado intrínsecamente ligada a la tuya. Un murmullo colectivo recorrió el salón, y en el silencio expectante se percibía la fragilidad de los secretos largamente guardados. El objeto que sostenía Leonardo era, para sorpresa de todos, un antiguo medallón. El metal, trabajado con una precisión casi artesanal, reflejaba la luz de los candelabros en destellos que parecían contar historias de épocas pasadas. Con gesto casi reverente, Leonardo abrió el medallón, revelando en su interior una fotografía antigua en blanco y negro. La imagen mostraba a una mujer de mirada dulce y serena, cuya expresión irradiaba bondad y fortaleza a la vez. Los suspiros se mezclaron con la incredulidad, y el salón quedó sumido en una confusión silenciosa. Sofía, con el corazón desbocado, sintió cómo sus recuerdos se entrelazaban con la imagen. Era imposible negar la similitud. La mujer en la fotografía compartía rasgos que, de alguna forma, la vinculaban a ella, como si el destino hubiera trazado un lazo invisible a través de generaciones. Leonardo, con una voz que temblaba ligeramente, reveló el secreto que había mantenido celosamente oculto durante tantos años. Con palabras cargadas de emoción, explicó que hacía décadas, cuando él aún era un hombre despojado de recursos y de toda esperanza, se encontraba en el borde del abismo, sin rumbo ni fe en el futuro. En ese momento crucial, fue una mujer extraordinaria quien le tendió la mano, quien creyó en él cuando nadie lo hizo. Esa mujer, tan radiante y generosa, no solo le ofreció un refugio en medio de la desesperación, sino que también le inculcó la fuerza necesaria para luchar y reconstruir su vida. Mientras las palabras de Leonardo se filtraban en el silencio, la atmósfera se cargaba de una mezcla abrumadora de emociones.
Cada susurro parecía contener la esencia de una promesa no cumplida. Cada parpadeo de luz evocaba la fragilidad del tiempo. Sofía sintió una oleada de recuerdos vagos, fragmentos de historias contadas en el murmullo del viento y en el eco de voces antiguas. La revelación de Leonardo la golpeó con la fuerza de una verdad largamente enterrada, y en su mente se formó una imagen clara. La mujer de la fotografía era de alguna manera la madre que ella nunca llegó a conocer. La figura que había estado ausente, pero que había dejado una huella indeleble en el destino de ambos. El silencio en el salón se volvió casi sagrado. Los rostros, antes llenos de escepticismo y crítica, ahora mostraban la huella del asombro. Cada detalle sensorial parecía amplificado: el suave murmullo del aire, la fragancia de las rosas dispuestas en arreglos perfectos, el crujido sutil del mármol bajo los pies y el tenue eco de una música olvidada que se desvanecía en el fondo. Todo se unía en un tapiz de emociones intensas y sentimientos encontrados. Leonardo continuó, y en cada palabra se percibía la lucha interna entre el dolor de la pérdida y la gratitud por el rescate que esa mujer había significado en su vida. Explicó que a lo largo de los años había buscado en vano recuperar aquella conexión, esa sensación de protección y amor incondicional. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, le había reservado un giro inesperado. Sofía, sin saberlo, era la heredera de ese legado de esperanza y redención. La revelación no era solo un acto de gratitud hacia el pasado, sino también un mensaje dirigido a Sofía, un llamado a reconocer su propio valor y a abrazar la posibilidad de un futuro transformador. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de algunos presentes, testimonio silencioso del impacto que aquella historia tenía en sus corazones. En el rostro de Sofía se dibujaba una mezcla de asombro, confusión y sobre todo una creciente determinación. Cada fibra de su ser vibraba al compás de esa verdad recién revelada, y el peso del destino parecía disiparse, dejando paso a una nueva realidad en la que ella ya no era la simple secretaria de la que se hablaba en murmullos venenosos, sino la protagonista de una historia tejida con hilos de valor y resiliencia. El salón, antes dominado por el lujo y la superficialidad, se transformó en un escenario donde cada latido, cada respiro, llevaba la promesa de un cambio profundo. Los rostros de los invitados, que unos momentos antes habían sido fríos y distantes, ahora se iluminaban con la luz de la empatía, comprendiendo la magnitud de aquella revelación. La música, que había cesado casi por completo, comenzó a retomar su curso, pero ya no como mero acompañamiento, sino como un himno a la transformación y a la justicia de un destino largamente postergado. Leonardo, con el medallón aún en la mano, concluyó su declaración con una simple pero poderosa afirmación. Sofía, tú no solo eres testigo de mi pasado, sino la llave que abre la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Hoy, el destino nos une de una manera que trasciende el tiempo y el dolor, y nos invita a reescribir nuestras vidas con la fuerza de la verdad. La voz, en un susurro final, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una estela de silencio y emoción que se extendió por todo el salón. El impacto de aquellas palabras se sintió en cada rincón. Los murmullos cesaron por completo, y en el silencio absoluto se podía casi oír el latido del corazón colectivo de todos los presentes. La revelación de Leonardo, tan inesperada como conmovedora, había desvelado una historia oculta que trascendía la mera etiqueta social y que ponía en perspectiva la verdadera esencia del poder, la capacidad de transformar vidas a través de gestos de amor y de reconocimiento.
En ese preciso instante, el ambiente se impregnó de una sensación de renacimiento. Cada mirada se posó en Sofía, no con juicio, sino con una mezcla de asombro y respeto. Y ella, con la emoción a flor de piel, comprendió que el destino había trazado un camino para ella mucho más amplio y luminoso de lo que jamás había imaginado. La revelación había roto las barreras de la indiferencia y había encendido en su interior la chispa de una nueva fe en sí misma, una fe que la impulsaría a luchar por el futuro que ahora se le abría con toda la fuerza de la verdad. Mientras la noche continuaba y la luz de la luna se filtraba a través de los vitrales, bañando el salón en un resplandor plateado. Cada elemento sensorial, el frío del mármol, el susurro del viento, el inconfundible aroma del incienso mezclado, con el perfume de las flores, se unía para sellar aquel instante de revelación. La historia, tan cargada de secretos y emociones, se había transformado en un puente hacia un destino renovado, en el que cada lágrima derramada y cada palabra susurrada se convertirían en el cimiento de un futuro que nadie, ni siquiera el destino, podría negar. Con el medallón en mano y la verdad resonando en cada latido, la sala se sumió en un silencio profundo, en el que solo se escuchaba el eco de un destino que, a partir de ese momento, ya no podría ser ignorado. La revelación había sido el golpe decisivo que rompió las cadenas del pasado y encendió una llama inextinguible en el alma de Sofía, invitándola a abrazar su verdadera identidad y a caminar hacia un mañana lleno de luz y posibilidades. La atmósfera en la mansión había alcanzado un punto de ebullición emocional. Cada invitado se encontraba en un estado de expectación silenciosa, mientras la tensión se acumulaba como la carga eléctrica antes de una tormenta. La música, que hasta ese momento había acompañado la velada con acordes melancólicos, se volvió casi imperceptible, dejando que el palpitar acelerado de los corazones y el leve murmullo de conversaciones se convirtieran en la única banda sonora. En el centro del salón, la figura imponente de Isabela se erguía con una mezcla de furia contenida y desesperación mal disimulada. Isabela, que hasta ese momento había ostentado su papel de símbolo de la alta sociedad, se movía con pasos decididos hacia el estrado improvisado, donde Leonardo había terminado su emotiva revelación. La luz de los candelabros resaltaba la intensidad de su mirada, mientras su rostro, marcado por el orgullo y el resentimiento, se volvía el centro de todas las miradas. Con voz firme pero teñida de una amarga incredulidad, comenzó a hablar, y en cada palabra se notaba la urgencia de un alma herida que no podía aceptar la redefinición de su posición. ¿Crees que el pasado y tus debilidades justifican que le otorgues a ella un lugar en tu vida?, exclamó Isabela con una entonación que heló el ambiente. Sus palabras fueron lanzadas al aire como dardos afilados, y el silencio que siguió fue tan absoluto que se pudo oír el leve temblor de una hoja al caer. Cada sílaba parecía desbordar la ira contenida, y en ese instante la mansión se transformó en un escenario donde la lucha por el poder y el reconocimiento alcanzaba su clímax. Leonardo, que hasta ese momento había permanecido imperturbable, alzó la mirada con una mezcla de tristeza y determinación. El brillo de sus ojos revelaba una tormenta interna, mientras se enfrentaba a la acusación con una calma casi dolorosa. «Isabela, tú no entiendes», dijo con voz suave pero inquebrantable. «Esto no es un capricho ni un juego de vanidades. Hay una verdad en este legado que trasciende cualquier resentimiento». Su tono, lleno de convicción, parecía intentar romper las barreras de la hostilidad, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión que amenazaba con hacer estallar la calma en cualquier momento.
Los invitados se debatían entre la admiración y el desconcierto, mientras la confrontación se volvía cada vez más intensa. Isabela, con un gesto casi teatral, extendió la mano y, en un movimiento lleno de simbolismo, sacó de su bolso un pequeño documento. El papel, arrugado por el nervio del momento, contenía una serie de declaraciones y contratos que vinculaban a varios miembros de la alta sociedad con oscuros negocios y alianzas secretas. Con voz temblorosa pero decidida, Isabela expuso en voz alta esa evidencia, dejando al descubierto una red de intereses que hasta entonces había permanecido oculta tras fachadas de elegancia y sofisticación. El impacto fue inmediato. El murmullo de asombro se esparció por el salón y algunos rostros se tornaron pálidos ante la magnitud del escándalo. La revelación de Isabela rompió el frágil equilibrio que había sostenido la fachada de poder de la élite. Leonardo permanecía inmóvil, observando cada reacción con el peso de sus propios secretos, mientras Sofía, en medio de toda aquella confusión, sentía que cada latido marcaba el compás de un destino irreversible. La tensión se volvió palpable y el ambiente se impregnó de un aura casi sobrenatural, en la que cada palabra, cada silencio, parecía cargar con el potencial de cambiarlo todo. El brillo de los candelabros se reflejaba en los ojos de los presentes y por un breve momento el tiempo pareció detenerse. Los murmullos se transformaron en susurros que buscaban entender si aquello era el fin de una era o el comienzo de una verdad liberadora. Isabela, sin bajar la guardia, desafió abiertamente a Leonardo. ¿Cuánto más seguirás encubriendo lo inevitable? ¿Hasta cuándo este juego de apariencias? Su voz resonaba en el salón como un trueno lejano, y en cada palabra se palpaba la necesidad de justicia, de una reivindicación que fuera más allá de las meras apariencias. Leonardo, con el medallón aún brillando en la penumbra, bajó la mirada unos instantes, como si pesara cada palabra no dicha. Entonces, en un suspiro cargado de resignación y desafío, replicó: «Hoy se desvelan las máscaras y la verdad, por dolorosa que sea, debe prevalecer». En ese preciso instante, la tensión alcanzó su punto álgido. Los rostros de los invitados se tornaron espectrales y la atmósfera se colmó de una mezcla explosiva de emociones: ira, asombro, compasión y, sobre todo, una ineludible sensación de que el destino estaba a punto de sellarse con una revelación que cambiaría para siempre el curso de la historia. La confrontación entre el poder y la verdad se había vuelto ineludible, y cada latido de aquellos presentes marcaba el compás de un clímax inminente que, sin lugar a dudas, dejaría una marca imborrable en sus almas. La atmósfera en la mansión parecía haberse transformado por completo. Tras la confrontación explosiva que había dejado al descubierto secretos ocultos y las máscaras de la alta sociedad, un silencio expectante se instaló, como si el universo se preparara para sellar el destino de cada uno de los presentes. En medio de esa calma tensa, Sofía se encontraba en el epicentro de la revelación, con el corazón palpitando al unísono con el latido del destino. Su rostro, aún bañado en lágrimas contenidas, reflejaba una mezcla de incredulidad y una fuerza interior que comenzaba a emerger, una fuerza forjada en el crisol del dolor y la esperanza. Leonardo, aún con el medallón en la mano, parecía absorber cada palabra y cada mirada, como si en ese instante se desvanecieran las sombras del pasado para dar paso a una claridad que solo la verdad podía ofrecer. Con voz serena, casi como un susurro que buscaba acariciar las almas heridas, comenzó a hablar de la necesidad de cerrar ciclos y sanar viejas heridas. «Hoy», dijo, «hemos destapado verdades que nos han llevado al límite de la comprensión, pero es en el reconocimiento de esas verdades donde reside la semilla de un nuevo comienzo».
Sus palabras parecían resonar en el silencio, dejando entrever la posibilidad de redención para aquellos que se atrevieran a mirar más allá del dolor. Mientras Leonardo hablaba, el ambiente se impregnaba de un aroma a incienso mezclado con el dulce perfume de las flores frescas, creando una sensación casi mística que invitaba a la reflexión profunda. Los rostros de los invitados, antes tensos y llenos de recelo, comenzaron a suavizarse en una mezcla de asombro y compasión. Isabela, cuyo orgullo se había visto empañado por su propia necesidad de exponer secretos, bajó la mirada con un gesto que delataba una amarga resignación. En sus ojos se reflejaba la comprensión de que a veces la verdad libera tanto como hiere. Sofía, en ese instante, sintió que cada fibra de su ser se llenaba de una determinación inquebrantable. Recordó las palabras de Leonardo, la calidez de un pasado olvidado y la innegable conexión que la unía a una historia mayor de la que nunca había sido consciente. Con el medallón aún brillando suavemente entre las sombras, comprendió que su vida había sido siempre parte de un entramado más complejo, un legado de esperanza que se negaba a extinguirse. La revelación había desterrado el temor que durante tanto tiempo la había encadenado a la rutina, y ahora se alzaba decidida a reclamar el destino que le correspondía. Los murmullos en el salón se transformaron en un suave murmullo de aceptación. Leonardo, con una mirada profunda y sincera, se acercó a Sofía y casi en un gesto ritual le entregó el medallón. «Este símbolo», dijo con voz entrecortada por la emoción, «es el testamento de un pasado que nos conecta y nos invita a transitar un futuro de transformación». La simple acción llenó el ambiente de una energía renovadora. Era como si el peso de los secretos hubiera cedido ante la fuerza de la verdad, y cada invitado sintiera, de forma silenciosa, que habían sido partícipes de un renacer colectivo. En ese instante, la mansión dejó de ser el escenario de una opulencia fría y distante y se transformó en el santuario donde el dolor y la redención se fundían en un solo latido. Los detalles sensoriales se intensificaron: el frío del mármol bajo los pies, el murmullo del aire al deslizarse por las cortinas de terciopelo y la luz suave de la luna que se colaba por los vitrales. Todo contribuía a crear una sinfonía de sensaciones que invitaba a la introspección y a la aceptación. Sofía, con lágrimas que ahora fluían sin reservas, aceptó el medallón como símbolo de su nueva identidad, de su derecho a ser más que la sombra de un pasado olvidado. La verdad, con su poder transformador, había disuelto las cadenas de la incertidumbre, permitiéndole ver el reflejo de su propio valor en cada destello de luz y en cada suspiro del ambiente. La noche se llenó de un silencio sagrado, en el que la promesa de un futuro sin límites se palpaba en el aire, y el renacer de una vida plena y auténtica comenzaba a esbozarse en el horizonte de sus sueños. La madrugada llegó con una quietud inesperada, como si el universo entero se hubiera detenido para presenciar el renacer de quienes habían sido testigos de la noche anterior. Mientras la mansión quedaba envuelta en una penumbra sutil, los ecos de la confrontación y la revelación aún vibraban en cada rincón, pero ahora daban paso a una sensación de calma y reflexión profunda. Los invitados, que pocas horas atrás se debatían entre el asombro y la indignación, parecían haberse sumido en un silencio meditativo, como si la verdad acabara de dejar una huella indeleble en sus almas. Sofía, aún con el medallón en el pecho, se encontraba en el balcón que daba a un jardín exuberante, donde la humedad de la noche se mezclaba con el fresco aroma de la tierra mojada y las flores en ciernes. Allí, la luz tenue del alba comenzaba a colarse entre las hojas,
trazando sombras alargadas que parecían contar historias de sacrificio y redención. Su mirada, que hasta entonces se había mantenido cautelosa y llena de incertidumbre, se suavizaba al contemplar ese espectáculo natural, y en su interior brotaba la certeza de que la noche había significado mucho más que una revelación dolorosa. Era el inicio de un nuevo ciclo. La brisa nocturna acariciaba su rostro, y con cada suspiro, Sofía recordaba las palabras de Leonardo y el peso liberador del medallón. Había algo en aquella luz naciente, en el murmullo del viento y en el distante canto de algún ave, que le hacía sentir que cada cicatriz del pasado se transformaba en una enseñanza, en una invitación a abrazar la posibilidad de un futuro distinto. La mansión, que hasta el clímax había sido el escenario de dramas y secretos oscuros, ahora parecía transfigurarse en un santuario de renacimiento, donde las heridas se cerraban con la fuerza de la verdad y la esperanza. Mientras, tanto en el interior del gran salón, las tensiones se disipaban lentamente. Los rostros que momentos atrás habían estado marcados por la hostilidad y la duda, ahora mostraban signos de introspección. Leonardo se encontraba junto a Isabela, quien había bajado la guardia tras la explosiva revelación. La expresión en sus ojos había cambiado. El orgullo herido daba paso a una melancolía que invitaba a la reconciliación, aunque no eximía a nadie de las consecuencias de sus actos. Las palabras intercambiadas entre ellos, cargadas de un sentido renovado de responsabilidad, parecían sellar el fin de una era de confrontaciones y el comienzo de un diálogo sobre la reconstrucción de la verdad. En medio de esa atmósfera en cambio, Sofía volvió a sentir el impulso irrefrenable de hablar, de compartir su nueva visión. Con voz suave pero firme, se dirigió a aquellos que se encontraban aún en el salón, buscando conectar sus sentimientos con los de quienes la rodeaban. Esta noche no solo hemos descubierto secretos que dañaron nuestro orgullo, declaró, y su voz se elevó sobre el murmullo residual, sino que hemos encontrado la fuerza para renacer, para dejar atrás el resentimiento y abrirnos a la posibilidad de transformar nuestras vidas. Cada palabra que salía de sus labios estaba impregnada de una emoción genuina, de la certeza de que, pese a las sombras del pasado, la verdad siempre podía ser la semilla de un futuro luminoso. Los invitados, con la mirada clavada en ella, sintieron que el relato de Sofía trascendía lo personal y se convertía en un llamado universal. El llamado a reconocer las heridas, a aprender de ellas y a encontrar en la autenticidad la clave para construir un mañana mejor. El ambiente se llenó de una energía renovada, en la que el peso del pasado se disipaba frente a la ineludible promesa de la redención. La luz del alba fue ganando fuerza, derramándose por los vitrales del salón, y cada destello parecía simbolizar la apertura de un camino nuevo, libre de prejuicios y de secretos que ya no tenían cabida en un mundo que ansiaba la transformación. Con el medallón aún colgando de su cuello, Sofía se sintió abrazada por la fuerza de una verdad que la conectaba no solo a su propio destino, sino al de todos los presentes. Aquella noche había marcado un antes y un después, y ahora, con la aurora asomándose tímidamente, se abría ante ella un horizonte repleto de posibilidades. La mansión y sus recuerdos se fundían en una imagen de resiliencia, donde la tragedia se convertía en el cimiento de una vida plena y auténtica. La noche había cedido su reinado a un amanecer que parecía prometer una transformación definitiva. La mansión, que hasta entonces había sido el escenario de conflictos, revelaciones y confrontaciones, se mostraba ahora como el santuario de un legado renovado. El ambiente se impregnaba de una calma reverente, en la que cada rincón del gran salón parecía narrar historias de redención y esperanza.
Las luces tenues del amanecer se filtraban a través de los vitrales, proyectando destellos que danzaban en las paredes y en los rostros de aquellos que habían sido partícipes de la velada. Sofía, con el medallón aún colgando de su cuello, se encontraba en el centro de este nuevo escenario, donde cada mirada y cada suspiro parecían rendir homenaje a la verdad desvelada. La atmósfera estaba cargada de un sentimiento colectivo de liberación, como si el peso de los secretos y las disputas hubiese sido reemplazado por la fuerza de una nueva oportunidad. Aquellos que antes se habían mostrado fríos y distantes, ahora compartían una complicidad tácita forjada en el crisol de la experiencia vivida. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, dejando atrás los ecos de una noche intensa, Sofía se quedó observando el horizonte, donde el cielo se tiñó de colores cálidos que anunciaban el inicio de un ciclo renovado. El murmullo del viento, que acariciaba suavemente las cortinas de terciopelo y el frescor de la mañana, parecía susurrar promesas de un futuro lleno de posibilidades. En ese instante, comprendió que cada lágrima derramada, cada palabra confrontada y cada secreto revelado habían sido parte de un proceso inevitable, el proceso de reconstrucción y redescubrimiento personal. Leonardo, que se había mantenido al margen durante la dispersión, se acercó a Sofía con paso lento, pero seguro. La presencia del magnate, ahora despojado de la arrogancia que una vez lo caracterizó, irradiaba una humanidad que pocos habían presenciado. Con voz sosegada, le dijo: «Hoy hemos cerrado un capítulo lleno de sombras y engaños para abrir la puerta a un camino donde la verdad y la esperanza serán las guías». Sus palabras, cargadas de sinceridad, se fundieron en el aire, sellando un pacto tácito que prometía que el pasado ya no definiría el futuro. La transformación no se limitaba a las palabras ni a las miradas, se extendía en cada gesto, en cada respiración. Isabela, por su parte, se retiró en silencio, dejando atrás la rigidez de las antiguas convicciones y aceptando, aunque a regañadientes, la necesidad de cambio. La élite, que hasta ese momento había ostentado una imagen de perfección inalcanzable, comenzaba a mostrar grietas en su fachada, recordando a todos que la verdad siempre encuentra una forma de resurgir. En el exterior, el jardín de la mansión despertaba con la fuerza de la nueva luz. El rocío matutino brillaba sobre las hojas y pétalos, mientras el canto de los pájaros anunciaba el comienzo de un día prometedor. Cada elemento natural parecía celebrar la unión de los corazones heridos y sanados, en una sinfonía de colores, aromas y sonidos que invitaban a dejar atrás el rencor y abrazar la posibilidad de un renacer colectivo. Sofía, con una mezcla de emoción y determinación, sintió que cada paso que daba era un acto de fe hacia un futuro en el que su valor y su historia serían reconocidos. El medallón, símbolo de un legado que trascendía generaciones, ahora brillaba con una luz propia, como si llevara en su interior el reflejo de la verdad liberada. La mirada de Sofía se llenó de una determinación inquebrantable. Ella era la guardiana de un legado de amor, resiliencia y transformación, y no permitiría que las sombras del pasado volvieran a opacar su destino. En ese preciso momento, la mansión y todos los que en ella se encontraban parecían abrazar la idea de que cada final es, en realidad, el preludio de un nuevo comienzo. La noche de secretos, enfrentamientos y revelaciones se había transformado en el cimiento sobre el cual se construiría un futuro más auténtico, libre de máscaras y de apariencias. Y así, con el primer rayo del sol iluminando el horizonte,
Se selló un epílogo que no era el cierre de una historia, sino la apertura de un capítulo lleno de esperanza, en el que cada alma presente podía reescribir su destino y abrazar la plenitud de su propia verdad.